Buenos días, bienvenidos a un nuevo live de la house. Hoy vamos a estar hablando sobre rentas de corta estancia con un invitado muy especial que es Aso Host, expertos en este tema de las rentas de corta estancia en Colombia, y también nos va a estar acompañando un Sales Advisor de la house para que conozcan también la oferta que tenemos disponible. Mientras se van conectando los invitados, por favor, váyanos escribiendo mensaje directo si tienen alguna duda, algún comentario acerca del live, para que podamos responderlo también. Bienvenido Juan Camilo y Juan José, ¿cómo están? Hola, ¿cómo estás? Un saludo, muy buenos días a todos. Un saludo especial al equipo de la House y a todas las personas que se están conectando a este interesante live. Más Aleja, Juan Camilo, ¿cómo va todo? Muy bien, gracias. Muy bien, Juan. Listo, entonces comencemos de una vez, Juan Camilo. Me encantaría que nos contaras un poquito sobre Aso Host, cómo empieza Aso Host, cuál es la experiencia que tienen en el Bueno, te mercado a la fecha. cuento. Aso House nace por una necesidad imperante de representatividad en la industria de las rentas cortas y vacacionales. En la actualidad somos 50.000 prestadores de servicios turísticos y dada la magnitud de esta industria se tomó la decisión de gestar esta iniciativa de asociación que representa a toda la industria en Colombia. En la actualidad, AstroHost hace parte de la Comisión Accidental de Propiedad Horizontal del Congreso de la República. Estamos velando porque la regulación para nuestra industria sea una regulación amigable, que se rompan estas barreras para el desarrollo de nuestra actividad a nivel nacional. Y bueno, AstroHost está conformado por un equipo interdisciplinar. Su junta directiva tiene a miembros muy representativos de nuestra industria, con mucha experiencia en revenue management, empresas operadoras con 600 propiedades en administración y demás. Entonces, pues bueno, estamos acá liderando todo este gremio y todo este sector para que siga creciendo como lo está haciendo en la actualidad. Buenísimo. Para darle comienzo a esta conversación, creo que todas las personas que se están conectando pues saben el boom que hay en Colombia de estas rentas de corta estancia, de esa gran oportunidad de inversión. Entonces me gustaría, Juan Camilo, que nos contaras un poquito cuáles son esos beneficios a largo plazo que están viendo en este tipo de Bueno, mercado. hay múltiples beneficios, hay una gran oportunidad en la actualidad para esta industria, ¿no? Colombia está liderando a nivel de Latinoamérica la industria de las rentas cortas y vacacionales de la mano con México, Brasil. Colombia está en el tercer puesto. Entonces esto nos da un horizonte bien interesante en cuanto a la permanencia y al crecimiento de la industria en nuestro país. Aparte, toda la orientación del gobierno actual de hacer una transición energética enfocada en el turismo, ¿no? Apalancándose en el turismo como el segundo renglón de la economía nacional, nos genera una proyección bien interesante. Digamos, los beneficios fundamentales de este tipo de inversiones son el crecimiento del patrimonio y la seguridad financiera que te da cualquier inversión inmobiliaria, ¿sí? En primera instancia, ingresos extras superiores a la renta tradicional, digamos, las rentas cortas tienen esa tipología y esa ventaja bien interesante, ¿no? Que nos da unos ingresos superiores a la renta tradicional, lo cual nos lleva a generar una base financiera superior, ¿no? Y también nos da la opción de utilizar nuestros inmuebles, tener inversiones en sectores de alta afluencia de turistas y hacer uso de esos inmuebles en caso dado que así lo queramos. Buenísimo. Creo que así también nos queda claro cuál es el mercado de oportunidad para esos inversionistas que de pronto están comenzando o para esos que de pronto quieren comenzar a explorar esas rentas de corta estancia. Pero como justo estamos hablando, es un boom que acaba de empezar. ¿Cómo ven ustedes la proyección para los próximos 3 años del Bueno, mercado acá hay en una Colombia? proyección bien interesante, ¿no? En Colombia, como lo mencionaba anteriormente, estamos punteando en América Latina, estamos en el tercer puesto de la mano con países que tienen muy desarrollado el turismo, como es México y Brasil. Hay una gran oportunidad pues, de crecimiento y estas propiedades con opción de rentas cortas son propiedades más versátiles, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú adquieres una propiedad que tiene la posibilidad para las rentas cortas, no es que esté ceñida o tenga una camisa de fuerza con esto, lo puedes
la puedes habitar, la puedes utilizar con la renta tradicional, pero también tienes una alternativa adicional que te genera mayores ingresos, que son las rentas cortas. Les voy a hablar un poco de cifras, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Medellín, pasó de tener una ocupación en junio del 2019 del 60% a tener una ocupación superior al 72%, ¿sí? En junio del 2022. Esto nos muestra el crecimiento de esta industria y es supremamente atractivo. Y también en base a este aumento de ocupación se da que los ingresos sean mucho más altos. Digamos, hay una media que nos dice que las rentas cortas nos arrojan un 40% más de rentabilidad que la renta tradicional, pero en muchos casos puede ser más del 40%, ¿no? Dependiendo de la ubicación de las propiedades, de la tipología, de esos amenities que tengan estas propiedades, ¿no? Por ejemplo, Cartagena cerró hace 2 años con ingresos de 6.6 millones de dólares, ¿sí? Mientras que en este primer semestre del año cerró la facturación con una facturación superior a 14 millones de dólares. Entonces, esto nos muestra un incremento duplicó, más, casi que un poco más que duplicar en este tema de ingresos, ¿no? Y teniendo en cuenta el mismo periodo de tiempo, otros datos interesantes a resaltar, Santa Marta pasó de vender 16.500 noches a vender más de 26.500 noches. Bogotá tiene una oferta de alojamiento privado de 5.223 a 7.988 y en San Andrés se vendió más de 13.250 noches en junio del 2022. Entonces estas cifras nos muestran cómo esto ha ido creciendo y la proyección en los próximos años es de tener un crecimiento al 2026 del más del 46%. Entonces, es algo bastante atractivo. Creo que nos queda claro que es el momento de comenzar a invertir en esas rentas de corta estancia y por eso nos acompaña Juan José, porque justo desde la House hemos identificado esa oportunidad para encontrar alianzas con desarrollos y constructores que están pensando en ese tipo de oportunidades. En la House contamos con un producto llamado la House Fraction, que nos ofrece dos proyectos que están en este momento justo en esas zonas de alta afluencia de turismo, como nos comenta Juan Camilo, que son Cartagena y El Peñol, Antioquia. Tenemos a Cabo Mar y tenemos a Lagún, que han sido un éxito en ventas también. Quiero, Juan José, que nos cuentes un poquito sobre cómo funcionan este tipo de proyectos y además qué otros proyectos tenemos en la house que Claro que ofrecen sí, este tipo de Aleja. rentas. Y alineado pues como un poquito con todo lo que ha hecho Juan Camilo, del boom que está viviendo pues como el mercado inmobiliario de las rentas cortas. Entonces en la house hemos apostado por este mercado y tenemos en las tres principales ciudades más turísticas de Colombia, tenemos los mejores proyectos. Y la ventaja de lo que nos cuenta Alejandra de la House Fraction es que en Santa Marta encontramos proyectos como Nacuba, que es un proyecto de vivienda turística, pero que está sujeto a salarios mínimos, a 90 salarios mínimos, porque es una vivienda de interés prioritario. Entonces, aquí estamos encontrando muy buena oportunidad, porque con 126 millones, que es el salario mínimo proyectado, pues los 90 salarios mínimos a 2026, estamos haciendo una inversión en una suite hotelera con vista al mar en una de las ciudades principales que te puede dar muy buena rentabilidad a largo plazo. En Cartagena, que ha sido históricamente pues una de las ciudades más turísticas de Colombia, encontramos Cabo Mar, que es como ese modelo de negocio en donde tú adquieres unos derechos fiduciarios sobre un apartamento y entonces te da derecho a 45 días al año en donde disfrutas un apartamento de lujo cerca al mar, cerca al Hotel Las Américas, una de las mejores zonas, y no supera esta inversión los 160 millones de pesos. Y en el Peñol, Antioquia, el segundo municipio más visitado de Antioquia después de Medellín, encontramos un proyecto que se llama Lagún Bailú, un proyecto con vista a la represa, con salida a la represa, un proyecto súper exclusivo y en donde nos hacemos parte con un valor de 150 millones de pesos, pero que lo podemos pagar a muy largo plazo. Entonces son oportunidades de inversión que antes no se veían y que esta oportunidad de las rentas cortas ha venido pues como que se construyan y se conformen este tipo de proyectos inmobiliarios que termina siendo de un impacto muy positivo para todos los compradores. Gracias, Juan José. Antes de pasarle la palabra nuevamente a Juan Camilo para que hablemos de la parte legal que deben tener en cuenta sus propietarios, me gustaría decirle a las personas que nos acompañan en el live que tienen fijado un comentario con el contacto de AsoHost y también de la House de Juan José, que es nuestro Sales Advisor,
que nos acompaña para que resuelva todas sus dudas sobre los proyectos que les estamos mencionando, o también nos pueden escribir un mensaje directo o comentar si tienen alguna pregunta. Juan Camilo, por favor, cuéntanos qué debe tener en cuenta uno de los propietarios que quiera comenzar con estas rentas de corta estancia en cualquiera de estos proyectos, bien si es fracción o si decide invertir en un apartamento que le permita rentar según ese reglamento de Bueno, propiedad. a diferencia de lo que todo el mundo piensa, digamos, nosotros como vivienda turística, que esa es la denominación bajo el esquema legal colombiano, tenemos unos beneficios muy amplios. Digamos, nuestras exigencias normativas son mucho más leves si lo comparamos con el sector del turismo tradicional, del alojamiento tradicional. Entonces, les voy a hablar de los 5 elementos que tenemos que tener en cuenta desde la óptica normativa para empezar a funcionar con la vivienda turística, con el alquiler de propiedades por medio de las plataformas. Uno es actualizar la actividad económica en nuestro RUT, vincular la actividad económica adecuada, digamos para el caso de apartamentos o de vivienda turística es la 5519, esto se hace en la plataforma Muisca de la DIAN, es algo que se demora 5 minutos, es supremamente sencillo, es todo virtual, ¿no? Registrarse como prestador de servicios turísticos por medio de un registro nacional de turismo también se hace de manera virtual por medio de internet en la página de Confecámaras y es un proceso que puede tardar 15 minutos, se demoran máximo 5 días en aprobarte o en rechazar tu RNT si es que te falta alguna información o hubo incompatibilidad de la información. Una vez ya tienes el RNT, ¿sí? El Registro Nacional de Turismo, puedes empezar a funcionar con tu vivienda turística. Pero para empezar a alquilarla tienes que cumplir con unas pólizas de seguro, que son las pólizas de seguro de exigencia normativa de la Ley Nacional de Turismo, y pues estas pólizas se comercializan por intermedio de ASOHost en una alianza que desarrollamos con Colasistencia, son unas pólizas de responsabilidad civil que tienen un costo muy bajito. 900 pesos noche huésped, es decir, es un costo súper bajito y pues garantizan la seguridad y el cumplimiento de la norma, la seguridad del huésped y el cumplimiento de la norma. También tenemos que hacer un registro de huéspedes. Este registro es el TRA y el CIRE, son unos registros también que se hacen por internet, muy sencillos cada vez que ingresas un huésped y hay que hacer unos aportes trimestrales a Fontur, que son muy bajitos, son el 0.25 de tus ingresos brutos. Esto para la persona que quiere administrar ella misma su propiedad en las rentas cortas y vacacionales. Cabe mencionar que hay empresas especializadas en esta operación o en esta administración, empresas de property managers con las cuales la House que tienen alianzas con algunas empresas muy idóneas en este sentido, pero esto es básicamente la parte legal que tenemos que tener en cuenta. Perfecto. Ahí también mencionarles, esto es para las personas que quieran comenzar a rentarlo. Como dice Juan Camilo, también hay otro tipo de empresas que se encarga de hacer esa administración. Ustedes también lo pueden hacer como personas naturales, teniendo en cuenta toda esta parte legal que menciona Juan Camilo. Pero adicional a eso está la opción de la House Fraction, que ya nosotros tenemos ese convenio con los constructores y con esos administradores y ustedes no se tendrían que preocupar por nada. Dentro de los comentarios nos preguntaban también cómo funcionaba esa parte de disfrutar esos 45 días dentro de Cabo Mar, que es la oportunidad de inversión donde tienes también disfrute. En Lagunci es solamente inversión y en Nacúa tienes la oportunidad de tener esa vivienda turística que ya la administras, entiendo yo, pues de acuerdo al gusto del propietario. No sé si, Juan, no sé si nos puedes hablar un poquito más sobre cómo se manejan esos tres modelos que estamos Claro que ofreciendo en la sí. house. Y muy importante, pues la pregunta que hacía Sebas, de cómo optimizar pues como esos 45 días al año. Y bueno, como el proyecto va a tener un operador hotelero pues como encargado de todo el funcionamiento del edificio y en donde cada propietario pues va a tener derecho a esos 45 días que se van a distribuir de la siguiente manera. Son 2 semanas en el primer semestre del año, 2 semanas en el segundo semestre y otras 2 semanas que se distribuyen entre temporada alta y festivos importantes al año, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que si a ti un año, porque un apartamento, ¿cierto? Tiene derecho pues como a 8 fracciones, entonces si a ti en un año te toca 24 de diciembre, pues para que te vuelva a tocar 24 de diciembre sería dentro de 8 años. Digamos que es un modelo que está ya estandarizado por el operador hotelero para que sea algo muy justo, algo donde todos los socios estén como de acuerdo
pero también da la flexibilidad de que si hay un día que tú no quieres ir y el otro socio tiene como esas fechas disponibles, pues se puede hacer el intercambio, pero se puede hacer y también se puede hacer como un equilibrio en donde tú rentes, ganes pues como una utilidad interesante y dispongas como de unos días para también disfrutar de tu inversión. Contrario. Perfecto, o sea, en Cabo Mar tengo derecho a esos 45 días si yo me quiero hospedar o si lo quiero rentar esos 45 Exactamente, días. de esos ¿Cierto? 45 días tú decides pues qué días disfrutar y qué días rentar. Perfecto. En Lagún, Mira, ¿cómo en funciona ese Lagún, modelo? pues los socios tienen derecho, pues tienen como unos beneficios por ser pues, de esos inversionistas. Entonces, aparte de recibir utilidades, pues aquí no te dan como unos días para que vayan, no, tienes 4 días al año o tienes el 10%, porque he visto pues como esos modelos de derechos fiduciarios de grandes cadenas hoteleras, que lo máximo que dan son el 10%. Y esto es un modelo de costo liviano. Entonces, tú tienes hasta el 80% de descuento del valor de la tarifa, dependiendo de la ocupación hotelera que hayan las fechas que tú quieras reservar. Entonces se vuelve muy interesante porque recibes Buenísimo. utilidad, pero recibes unos beneficios hasta el 80% en unas tarifas por noche que suben del 1.000.000 de pesos. En una zona además súper exclusiva y un complejo pues que está dedicado 100% a deportistas. Y por último, cuéntame un poquito cómo funcionaría con Nacuba que está ubicada en Santa NACUA, Marta. por el contrario, como no es un derechos fiduciarios, aquí en NACUA te escrituran tu vivienda y pues tienen una propiedad Ujú. horizontal que permita, pues como esas rentas cortas que no lo prohíba. Entonces, tú decides si se lo entregas a un operador hotelero, como lo mencionaba ahorita Juan Camilo, el operador hotelero te lo pues, se encarga de comercializar, de posicionar tu apartamento en las principales plataformas y ya tú solamente le indicarías al operador hotelero qué días piensas ir para que en esas fechas no se reserve. Digamos que es un poquito más de libertad, pero porque estarías como teniendo una mayor inversión y te estarían escriturando tu matrícula inmobiliaria individual. Perfecto. Entonces ahí, Juan Camilo, por ejemplo, si yo comprara en Nacuba, ¿qué aspectos debo tener en cuenta antes de comenzar a rentar esa propiedad? ¿Cuáles son esos 5 primeros pasos una vez que yo digo, ya Bueno, tengo mi acá, propiedad allá? digamos, en el caso de Nacuba, algo muy importante, tiene el respaldo de la house, ¿sí? Eso ya es algo bastante importante y me parece súper interesante. Dos, está concebido desde el inicio para las rentas cortas y vacacionales, entonces ya tenemos un garante, que es un elemento en el cual tenemos que ser muy cuidadosos al momento de hacer estas inversiones, es decir, no es simplemente una inversión inmobiliaria porque después nos podemos enfrentar a la situación que los reglamentos de propiedad horizontal no nos permiten desarrollar el alquiler de la vivienda turística. Entonces, bueno, principalmente tener en cuenta los aspectos legales de propiedad horizontal, que ya NACUBA cuenta con esto, que es de que en el reglamento esté permitida la actividad, ¿sí? Dos, son propiedades que tenemos que acondicionar para recibir estos huéspedes, ¿no? Entonces, en este proceso, es un proceso, si yo voy a hacer la gestión de la renta de mi espacio, es ponernos en el zapato de los huéspedes, ¿no? Y ver cómo quisiéramos que nos recibieran si nosotros fuéramos el huésped, ¿no? Entonces, dotarlo con todos los elementos, que tenga un contenido de diseño de interiores o de interiorismo lindo, interesante, estético, atractivo, que se destaque, ¿no? Después de ello, tenemos que realizar el onboarding de la propiedad en las plataformas. Entonces, determinar inicialmente cuál plataforma voy a manejar, ¿sí? Hay múltiples plataformas, pero pues sin lugar a dudas ya todos sabemos que Airbnb es la que tiene la porción mayoritaria del mercado. Es una plataforma muy interesante, nos da un montón de garantías, ¿no? Eso es otro elemento a tener en cuenta y es otro factor positivo de las rentas cortas, ¿no? Cuando nosotros alquilamos por plataformas digitales, tenemos unas pólizas que tienen estas plataformas, por ejemplo, en el caso de Airbnb, su lanzamiento en noviembre de la actualización del Air Cover, y tenemos una póliza de seguro por $3 millones que nos cubre zonas privadas y zonas comunes. Entonces, esto es otro de los factores, de los valores agregados, perdón, de este tipo de rentas. Ese tipo de pólizas no la tenemos en ningún otro caso con la renta tradicional, ¿no? Entonces, una vez realizamos el onboarding de la propiedad en las plataformas,
es usar las tecnologías para la gestión de reservas. Entonces, hay múltiples tecnologías y el uso de la información y de la tecnología nos lleva a tener unos índices de ocupación más altos, por ende, unos ingresos más altos. Para mencionar acá rápidamente esas tecnologías, puede ser un PMS, puede ser una plataforma de pricing, de precios dinámicos y demás, ¿no? Y por último, determinar cómo vamos a hacer los cobros y la gestión eficiente de esos recursos que percibimos, ¿no? Las plataformas nos dan múltiples alternativas para gestionar esos cobros, ¿sí? También hay elementos interesantes y cómo manejamos esos ingresos, si los podemos manejar en dólares o no, ¿sí? Entonces son aspectos a evaluar que hacen que esto pueda llegar a ser muy interesante. De acuerdo, Juan Camilo, muchísimas gracias por esos 5 primeros pasos y por toda esta información que nos das desde AsoHost. Les recuerdo que aquí abajo encuentran el contacto de AsoHost y de Juan Camilo y también de Juan José, donde pueden pues, consultar por este tipo de proyectos. Por último, Juan José, recuérdanos cuáles son los proyectos que están disponibles en la house y desde qué ticket pueden encontrar a las personas que nos acompañan en el live. Pues en la house tenemos todo tipo de oferta y bueno, la ventaja es que desde unos 90 millones de pesos encontramos oferta en la House Fraction, en Cabo Mar, en un apartamento de lujo, pero también encontramos proyectos para las personas, digamos, que no están, no están como tan, no tienen ese conocimiento tan profundo de esos derechos fiduciarios, pues aunque aquí se los podemos explicar de la mejor manera, pero prefieren invertir en una matrícula inmobiliaria individual. Pues también tenemos proyectos en Laureles desde 300 millones, tenemos proyectos en el Alto de Las Palmas, desde un ticket muy interesante, porque estamos hablando del Alto de Las Palmas, un ticket de 400 millones de pesos, hasta más de 1.000 millones, ¿cierto? Pero son propiedades que te pueden dejar muy buena rentabilidad al mes, que los puedes, digamos que, recuperar el retorno de la inversión en muy poco tiempo, diferente pues como a una renta tradicional, y pues como toda esta plataforma se vuelve muy interesante para que las personas también puedan lograr su libertad financiera. De acuerdo, es una muy buena forma de comenzar a construir patrimonio. De que en la house incentivamos pues como a hacer esa compra, hacer esa inversión, y por cada compra pues estamos otorgando alrededor de 20.000 millas Life Miles, ¿cierto? Si es en Lagoon, si es en Cabo Mar, obsequiamos pues como esas millas para que las personas pues como tengan la facilidad también de viajar pues por medio de la house. Y pues si es una compra en la Cuba, pues, también podemos obsequiar 20.000 puntos Colombia para que las personas pues lo rediman en los objetos de su interés, que les genere valor. Hay muchas personas que dicen, o compro casa o me voy de vacaciones. Aquí les tenemos las dos opciones. Si compran casa, invierten, generan rentabilidad incluso hasta en dólares, como nos decía Juan Camilo, y además pues se ganan esos puntos Colombia o esas millas Life Miles para que puedan celebrar esa casa nueva o esa inversión con unas vacaciones. Bueno, Juan Camilo y Juan José, muchísimas gracias por el espacio. A las personas que nos acompañaron en el live, muchas gracias. Esperamos también sus dudas en los mensajes directos, en el mensaje que está fijado. Pueden escribirle a AsoHost o a Juan José, o nos pueden escribir directamente a la house o visitarnos en lahouse.com para conocer Vale, más muchas sobre esta oferta. gracias a todo el equipo de la house y pues invitamos a todos los presentes en este live a que investiguen sobre estos proyectos. Tienen el respaldo de la house. La house es una startup colombiana maravillosa, admirable, que está impulsando estas nuevas modalidades de inversión inmobiliaria y pues los felicito por ello. Muchas gracias por la invitación y esperemos tener nuevos escenarios en que hablemos de las rentas cortas. Claro que sí. Muchas gracias a los dos y nos vemos en un Vale, que próximo estés live de muy la bien, house. chao. Chao, chao.